vamos a continuar reforzando nuestro esquema clasificatorio, en este caso de 4 que habíamos realizado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar nuevamente con otro caso diferente al que hemos visto en el turno de la mañana. Mujer de 32 años, tenemos una condición especial, la gestación, ¿no? Mujer de 32 años, gestante de 25 semanas, consulta por episodios recurrentes de palpitaciones rápidas y falta de aire, sin antecedente de hipertensión, diabetes, consumo de alcohol o drogas. Describe palpitaciones súbitas y rápidas de 5 a 10 minutos con mareos. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, presión arterial de 110/70 y saturación de 98. El electrocardiograma muestra ritmo regular con complejos QRS estrechos y ondas P anómalas. ¿Ya? Entonces, los complejos QRS estrechos, en este caso, y las ondas P anómalas, probablemente me esté hablando de ¿qué? Una arritmia, primero que nada una arritmia. Ahora, ¿qué tipo de arritmia? ¿Ventricular o supraventricular? Aparentemente. Solamente por la P anómala y complejo QRS estrecho. Más que nada por la P. Probablemente probablemente, ¿no? Y dentro del supraventricular tenemos fibrilación, flúter, auriculares y también los tenemos los paroxísticos, respectivamente con sus reentradas, ¿no? Entonces ya, pero al menos hasta ahí tenemos una idea. No hay antecedentes de riesgo aparentemente, pero sí hay una condición, la de gestación, y en este caso que tiene 32 años y ha empezado con este cuadro asintomático actual. ¿Qué tipo de arritmia presenta esta gestante? ¿Cuál es el manejo de arritmia en el caso? ¿Podemos hablar del manejo de arritmia acerca de los fármacos? Sí, pero ahora lo que tenemos que hablar, ¿cuáles estos fármacos con una gestación de 25 semanas podríamos usar? Hay que tener en cuenta ello. ¿Y cómo se maneja una taquicardia, en este caso supraventricular, lo que habíamos visto, versus, ¿ya? Una taquicardia supraventricular paroxística versus una fibrilación auricular. Entonces, hasta este momento estamos, como que se dice, bien en nuestro planteamiento de arritmia supraventricular. Acá nos pone, ¿no? Al finalizar propiamente este caso clínico, nosotros vamos a conocer el manejo respectivo. Acá tenemos el electrocardiograma, nos habla de las ondas P, que son en este caso, ¿cómo están? Anómalas, ¿ya? Y los complejos que están bastante estrechos. ¿Qué otra cosa podemos ver más? Irregular. Irregular. No hay un intervalo R continuo. Hay un intervalo R discontinuo. Entonces estamos hablando de un ritmo irregular, ¿ya? ¿Podría ser una fibrilación auricular? Sí, podría ser una fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros vamos a trabajar con una herramienta, que en este caso es el electrocardiograma. Y para hablar del electrocardiograma, es la gráfica del corazón propiamente de lo que es el sistema de conducción, ¿ya? Más que nada, lo que es el sistema de conducción, es decir, la parte eléctrica del corazón. ¿Está bien? Entonces, dentro de lo que es la parte eléctrica del corazón, nosotros vamos a graficar desde lo que es sinusal o auricular, auriculoventricular, nuestro famoso ATX, con nuestras fibras de Purkinje. Vemos nuestros potenciales de acción, donde los potenciales de acción son mucho más marcados con sus 4 etapas, bien delimitadas, en lo que es los ventrículos, ¿no? Con las fibras de Purkinje. Tenemos el electrocardiograma, que lo vimos de manera corta en lo que es la clase teórica, ¿no? El electrocardiograma nos habla de las ondas P, complejo Q, R, S, de la onda T, y de lo que les mencioné del famoso punto J, ¿ya? Ese punto J de inflexión nos ayuda bastante. ¿En qué sentido? Para los pacientes con síndrome coronario isquémico, ¿no? Los famosos Zika. Otro, tengo mi famoso intervalo R y R. ¿Para qué me sirve mi intervalo R y R? Para contabilizar la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes hagan cardiología, probablemente no se caja eso y les digan, ¿no? Contabilízame la frecuencia. Pero antes de ustedes hacer ello, ¿qué tienen que verificar? Nota P. Exacto, porque si es de ritmo no sinusal, probablemente te va a salir una frecuencia muy variable y cuando quiera volver a calcular te va a salir otro número. En cambio, cuando es ritmo sinusal y es constante, la frecuencia, si te sale 80 en el cálculo, el otro también te va a salir 80 y 80, ¿ya? También tenemos nosotros el intervalo PR, propiamente, el intervalo PR, y vamos PR, y vamos a tener también el famoso segmento ST, ¿ya?
el famoso segmento ST. Habíamos visto acá las características de ese papel milimetrado. La onda P tiene una duración de 100 milisegundos, la onda T menor de 100 milisegundos, complejo QRS menor de 100 milisegundos, los intervalos PR de 160 a 200 milisegundos, intervalo QT, la duración de 300 a 400. De igual manera, ¿para qué me sirven estos parámetros? Para hablar de lo que es estrechez o ensanchamiento de estos complejos. Muy bien, y acá nosotros tenemos una clasificación. La clasificación se clasifica en origen, frecuencia cardíaca y la forma en que se va a presentar. Dentro de lo que es el origen podemos ver supraventriculares, aurículas o ventrículos, ¿ya? Supraventriculares, su nombre lo dice, aurícula o se origina en el nódulo sinoauricular. Y ventrículos se origina ¿dónde? En los ventrículos. ¿Quién tenemos acá? Haz de His, fibras de Purkinje. Recordar que el nódulo sinoauricular, el AB, se encuentra en el límite de ambos, ¿no? En la parte media. Por frecuencia cardíaca, yo puedo clasificar como taquicardias, más de 100, o bradicardias, menos de 60. Es otra clasificación. Ya no lo clasifico por dónde se ubica, si aurícula o ventrículo, sino lo clasifico por su frecuencia. Y finalmente por la presentación, las que son paroxísticas y las que son crónicas, ¿ya? Dentro de lo que son paroxísticas, se dio de un momento a otro, se presentó. Es como la gestante, ¿no? Refieren que estaba tranquila y comenzó a presentar mareos, comenzó a presentar palpitaciones, presentó dolores como en este caso súbitos, ¿no? No había antecedentes de arresto. Y crónicas, aquellas que son permanentes. Esas palpitaciones prácticamente van con el usuario de manera constante, van con el usuario de forma frecuente, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, esas son las clasificaciones. Entonces, una vez que yo hablo de la clasificación, yo comienzo ya a hablar de manera específica. ¿A qué me refiero yo a hablar de manera específica? Yo ya no solamente digo que es una arritmia supraventricular o que es una arritmia ventricular, sino comienzo a decir es supraventricular de tipo fibrilación auricular. O sea, ya le doy un nombre específico, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá lo que es el ritmo primero sinusal normal. Tenemos acá un electrocardiograma. Vemos en este caso, nuestra onda P, nuestro complejo QRS, nuestra onda T. No hay ningún problema. Luego nosotros acá tenemos un ejemplo. Luego nosotros acá tenemos un ejemplo de ¿qué? De bradicardia sinusal, o bradicardia sinusal que nos cataloga menor de 60 latidos, en este caso por minutos. Los RR intervalo van a estar en este caso normales y los QRS con unas nociones que van a estar estrechos. ¿Cuáles eran los manejos en relación a bradicardia? Y también lo vimos en clase, el manejo del fármaco de primera línea era la atropina. Luego de la atropina, ¿quién seguía? Dopamina o epinefrina, que también nosotros lo vimos en nuestra clase teórica. Esto se puede usar de manera en infusión o en todo caso a través de poros, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Y acá nosotros vemos cómo es el intervalo RR. Es espaciado, ¿no? Será regular 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí es regular, pero es espaciado. Muy probablemente esa frecuencia sí esté en 60 o en menos de 60. ¿Y cuándo dábamos tratamiento con atropina, dopamina o epinefrina? Clase teórica. ¿Con 60 o con cuánto? Vamos, se trata de integrar. Siempre les repito esto. Y yo les dije, ¿no? Si les pregunto una pregunta netamente teórica de BOF, de criterios de bradicardia, el punto es frecuencia cardíaca menor a 40. 40. Frecuencia cardíaca menor a 40. Si ustedes lo calculan, acá les va a salir menor a 40. Luego, taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal mayor de 100, ¿no? De 100 hasta 150 latidos por minuto. ¿Y qué nos dice el PR? De igual manera es regular. Y los QRS en este caso, de igual manera nos habla de la estrechez del mismo, ¿no? 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados, 2 cuadrados. Acá, ¿qué ocurre con los intervalos TRL? Son regulares, pero están más cerca. Están mayor a 100 la frecuencia, en este caso, cardíaca. ¿Y cuál es el manejo en este caso? Amiodarona, que es un fármaco, ¿qué clase?
3. 3, muy bien. ¿Dónde actúa? Bloqueador de canales potasio, sodio, calcio, adrenérgicos. Muy bien. Es más amplio ese efecto de acción, ¿no? Amiodarona. De ahí que le sigue adenosina, que también lo vimos en clase dentro de los otros antiarrítmicos. ¿Y en qué canales hacía efecto? Potasio. También hacían efectos en canales de potasio. Muy bien. Verapamilo, ¿dónde? ¿Qué clase es? 4. Verapamilo y ditiacén, clase 4. Bloqueadores de los canales lentos de calcio. Muy bien. Y por último, no funcionan los fármacos. ¿Qué tenemos? No farmacológico, ¿qué es? Las ablaciones y las cardioversiones eléctricas. Por eso es que acá que te pone cardioversión eléctrica, pero te lo pone como el último slide, ¿ya? Muy bien. Ahora, fibrilación auricular. De esta fibrilación auricular es importante destacarlo, sí, porque es una patología frecuente ¿de qué? De las arritmias supraventriculares. ¿Qué es lo que ocurre en fibrilación auricular? Nos hace referencia que la frecuencia cardíaca es variable, ¿ya? No va a haber una frecuencia exacta. ¿Y por qué no va a haber una frecuencia exacta? Porque ¿qué onda no va a haber? P. Onda P. ¿Y qué ocurre con los intervalos RR? Irregulares. Irregulares, exacto, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿y cómo vamos a tener los complejos QRS? De igual manera van a estar estrechos. Y acá lo vemos. Ahí, ¿te recuerdan que les decía las onditas en serrucho? Esa es una característica propia de lo que es la fibrilación auricular, ¿ya? Seguimos, manejo. Amiodarona, adenosin, verapamilo, que ya los hemos visto. Y si no funciona nada de ello, cardioversión eléctrica. Seguimos, flúter auricular, ¿ya? Flúter auricular, de igual manera, frecuencia cardíaca variable. ¿Por qué no la puedo calcular al igual que la fibrilación auricular? Porque el intervalo RR, en este caso, si bien es cierto, es regular, pero hay ausencia de ¿quién? Onda P. Onda P. Exacto. Y los complejos QRS de igual manera, se mantiene lo que es el tema de este es nuestro flúter. Las ondas, en este caso tipo serrucho, son mucho mejor delimitadas que las otras, que son más pequeñitas, ¿ya? El manejo es semejante, hay que tener en cuenta, en el de flúter auricular. Taquicardia supraventricular. Dentro de la taquicardia supraventricular, ¿qué características nosotros tenemos? Onda P. Onda P, o sea, el ritmo es sinusal. Taquicardia supraventricular. El PR es regular. Entonces yo sí voy a hablar de una frecuencia cardíaca estable, ¿no? 150 es nuestro límite mínimo, hasta 250, en este caso, nuestra frecuencia cardíaca. Y acá nosotros lo vemos, ¿no? Miren los intervalos de igual manera. 2, 2, 2, 2. Son mucho más cortos. Muy bien. Hay una estrechez del complejo QRS, sí, porque prácticamente están plegados. ¿Cuál es el manejo de esta taquicardia supraventricular? Acá justamente amiodarona, adenosina, verapamilo, y nos menciona antes de la cardioversión eléctrica una maniobra, que son las famosas maniobras vagales. ¿Para qué sirven las famosas maniobras vagales? Parasimpáticas. ¿Qué sistema está alterado acá? Nuestro ritmo cardíaco está alterado, ¿ya? El sistema, en este caso, por decirlo así, simpático también va a estar presente. Un sistema que me contrarreste, en este caso, es el sistema parasimpático, porque el sistema parasimpático, ¿qué hace con la frecuencia cardíaca? La baja. Entonces, si yo hago estimulación, en este caso, a nivel carotidio, voy a generar una baja de lo que se pone maniobras vagales. ¿En qué patologías? Taquicardias supraventriculares, porque observamos que sus frecuencias cardíacas son altas, ¿no? Hasta 250. Luego seguimos. Pasamos nosotros a fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, ¿por qué creen que está en rojo? Muerte. Exacto. Justamente eso te conlleva muerte súbita, ¿no? La fibrilación ventricular, en este caso, por eso te colocan que es una emergencia, ¿ya? Una emergencia total, si se identifica, es una emergencia. Ondas P también van a estar ausentes. ¿Y qué ocurre con los intervalos RR? Irregulares. Normalmente vamos a tener problemas en relación a identificar ¿qué? El pulso, ¿no? ¿Y cómo vemos en nuestra imagen? Así literal, si tuviese esto, las colectividades reportan monitoreo cardíaco. ¿Hay onda P? No. ¿Hay complejo QRS? Tampoco.
No hay complejo QRS, o sea, acá literal es una gráfica, o lo sacas o quieres. Amiodarona, lidocaína, epinefrina, ahí vemos que cambia el esquema. En todos los esquemas hemos tenido amiodarona, en todos hemos tenido adenosina y verapamil, excepto en taquicardia supraventricular que le agrego maniobra vagal. Acá cambio, en una fibrilación ventricular me quedo con la amiodarona, lidocaína, epinefrina, finalmente cardioversión desfibrila. Por eso cuando ustedes hacen RCP, ustedes han hecho RCP. Sí, en la universidad nos piden el taller. En RCP avanzado o en el RCP básico, ¿qué es lo que te hablan del famoso DEA, no? ¿Qué es el famoso DEA? Es el dispositivo, en este caso, de desfibrilación portátil. Y ese desfibrilador, después de que haces tus 3 ciclos propiamente de masaje cardíaco, respiración, nada el pulso, porque realmente el pulso lo vamos a perder, y el pulso está totalmente, o sea, al límite, al borde, ¿qué hacemos? Ponemos los parches, ¿no? Para lo que es el DEA, y el DEA que te dice, por favor, no acercarse, que vamos a hacer la cardiología. ¿Cuándo te hace cuándo funciona ahí? Colocan los parches, y si el equipo, porque ya está totalmente sistematizado, te identifica ello, lo lee y te indica, ¿no? Aléjese porque vamos a hacer el tema de la descarga. Y conviene, y haces tu tema de descarga. Y de ahí nuevamente continúas, ¿qué? Esperas y continúas tu ciclo. ¿Para qué? Para tener pulso. Nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta este manejo, por eso lo pone en rojo. Es importante, acá sí usamos el... Por eso es que en cada centro, en cada lugar, deberíamos tener estos equipos, ¿no? Porque podemos salvar la vida si hacemos un buen masaje o identificamos bien ellos. Luego tenemos nosotros que así como hay una taquicardia supraventricular, hay una taquicardia ventricular. Frecuencia cardíaca mayor a 100. En este caso nos habla de qué famoso trastorno. Las ondas delta, el famoso Wolff-Parkinson-White. Por eso, intervalo RN, Wolff-Parkinson-White igual a onda P. Ahí está presente. ¿Ustedes ven onda P acá? No vemos onda P. ¿Ya? Y de igual forma, ¿qué es lo que nosotros, cuál era el manejo de lo que es el Wolff-Parkinson-White? ¿Quién se acuerda? Habían 3 medicamentos. ¿Propafenona? Propafenona, amiodarona, el otro. Acá está amiodarona. El otro, falta uno. Propafenona, amiodarona y los beta. Entraban los beta también, ¿no? Los beta. ¿Y qué más? Pero en Wolff-Parkinson-White, ¿qué es lo primero que usamos? Amiodarona. Cardioversión eléctrica. ¿Ya? Cardioversión eléctrica. Y luego lo que es la amiodarona. Finalmente, lo que es la torsada de Points, que también lo habíamos visto. ¿Cuál era el fármaco que te generaba ello? Procainamida, si no me equivoco. Procainamida te generaba como efecto adverso, ¿ya? Torsada de Points. Había que tener cuidado con ello. ¿Y cuál es el manejo de esa torsada? Miren, esa es la gráfica de una torsada de Points. Primero así irregular, luego ondas anchas, vuelve a ser pequeño. Es un par, miren, por eso es que incluso hay descripción. No hay si es que hay onda P, si el intervalo R, es un desorden. El torsada de Points es una desorganización total del electrocardiograma. ¿Y cuál es el manejo? Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. ¿Dónde más tienen que acordarse el sulfato de magnesio? En 2 patologías. Torsada de Points y la otra es en... No se olvide, la mochila azul o la cajita azul van a encontrar tus ampollas y sulfato de magnesio. Sí o sí, ¿ya? Y luego nosotros acá... Bien, entonces viendo ya las patologías, ahora hemos visto patologías con nombre propio en relación a supraventricular y a ventricular, sus esquemas con sus electrocardiogramas y el manejo terapéutico. Entonces, si les puede preguntar directamente cuál es el manejo de una fibrilación, menciona usted 2 fármacos para fibrilación auricular con su target, ¿sí podrían? Sí podrían, porque ¿cuál era el primero? Amiodarona. La amiodarona se repite en 2. ¿Y el segundo?
Verapamilo. Entonces ahí pueden colocar de verapamilo, ¿cuál colocaría como target? Canales lentos de calcio y de amiodarona, los canales de potasio. Y si quieren pueden agregar la clase de fármaco. Y lo han hecho. Y si esto no funciona, ¿en qué termina? En cardioversión eléctrica. Punto. Se acabó. Ya, entonces acá tenemos de igual manera, ¿no? Nuestro potencial de acción con desde lo que es la fase 0 hasta lo que es nuestra fase 4, nuestra fase 3, de igual manera 1 y 2, ¿ya? En relación a que al sistema de conducción cardíaco, nuevamente, 0, 1, 2, 3, 4. Repolarización, acá nuestro potencial de base y empezamos la despolarización. El potencial 0 inicia ¿con quién? Con los canales de sodio, clase 1. Y la clase 1 se dividía en 1, 2 y 3, o sea, A, B y C. Sí. Luego teníamos nosotros los canales en relación a calcio, que eran los fármacos de esta ¿qué clase? 4, canales lentos de calcio. ¿Dónde van a actuar? En la fase 2, ¿ya? Luego teníamos los fármacos clase 3, ¿dónde actúan? En potasio, ¿ya? Fármacos clase 3 actúan en qué fase, incluso fase 3 en los canales de potasio. Y finalmente, los clase 2. Esta diapositiva es la diapositiva 9. Muy aparte del target, ¿de dónde les está hablando? De la fase del potencial de acción en la cual va a hacer efecto, de la clase del potencial de acción. Y los beta bloqueantes actúan a nivel también de los receptores beta 1 y también van a afectar los canales de potasio y actúan en qué, en esta clase que son clase 2, pero ¿en qué fase van a actuar? Fase 4. Finalmente, vemos nosotros la clasificación que hemos visto en teoría, ¿no? La clasificación que hemos visto en teoría, 1A, B y C, la clase 1, canales de sodio, lo hemos visto acá. Las características, donde está indicado 1A, acá tenemos el Wolff-Parkinson, que es la procainamida. ¿Y qué más habíamos dicho que aprendiéramos? La quinina. ¿Y dónde más? Fibrilación auricular. El 1B representado por ¿quién? Lidocaína. ¿Y dónde se emplean? En pacientes infartados, ¿no? Infartos activos, ¿no? Infarto agudo de miocardio, primer lugar. Segundo lugar, taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Y acá las características en el ejemplo que vamos a encontrar. 1C, propafenona. Fibrilación auricular, paroxística y las taquiarritmias. Los receptores beta-adrenérgicos, ¿qué clases son? 2. Simpático, en este caso líticos, y se encargan del automatismo del nódulo sinusal. Y también quien intervienen también, aparte de los beta-1, en canales de potasio. ¿En qué fase? Estábamos en fase 4 acá. ¿Dónde? Infartos también, ¿no? Infartos de miocardio. Ya voy 2 medicamentos, lidocaína y clase 2, que son mis beta, y taquicardias recurrentes, propanolol, metoprolol, atenolol, timolol, propiamente son, pero timolol en este caso no encaja porque es más que nada oftalmológico. Bloqueadores de los canales de calcio, ¿qué tipo? 3 no, son en este caso los bloqueadores de canales de calcio, acá lo está catalogando como 3, entra potasio, acá es amiodarona, acá está mal. ¿Ya? Los clase 3, ¿quiénes eran? Amiodarona. Eran los bloqueadores en este caso de potasio. ¿Ya? Entonces, en los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Que es el 4, acá quienes estaban los no dihidropiridínicos, que era diltiazem y ¿qué más? Verapamilo, perfecto. ¿Y en quiénes se emplean? Para suprimir las taquicardias paroxísticas supraventriculares, fibrilación difunder y taquicardias auriculares. Verapamilo y diltiazem. ¿Por qué la amiodarona, si bien es cierto, es clase 3 y es bloqueadores de potasio, te lo coloco acá como bloqueantes de calcio? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque está en la fase 2 y hay una entrada de potasio y calcio a la vez. Tibio. En este caso, porque la amiodarona era uno de los fármacos que no solo te actuaba en potasio, sino también a nivel de lo que era calcio, sodio y adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, es por eso que acá te coloca esta denominación de clase 3. ¿Y dónde empleamos? De acá me quedo con ¿quién? Con amiodarona. Taquicardias supraventriculares paroxísticas recurrentes y fibrilación auricular. Ahora viene, ¿qué nos faltaría para responder el caso?
porque sea una taquicardia paroxística supraventricular o fibrilación auricular, ¿qué tenía ello? Mi gestante, ¿no es así? ¿Qué es lo que me falta? El grupo farmacológico. ¿Ella entraría, por ejemplo, para clase 1? No. Ya no entraría. Aunque por la fibrilación auricular puede que sí. Pero en todo caso yo me quedaría con ella con lidocaína, sabemos que no. Propafenona y procainamida. Procainamida había bastantes efectos adversos, al igual que propafenona. En el caso de propacaína teníamos en presentación vía oral y amiodarona también teníamos en presentación vía oral. ¿Pero cuál era el problema? Los efectos adversos. Entonces, ¿qué le damos a nuestra gestante? Amiodarona, o acá también nos menciona un detalle más. Taquiarritmias recurrentes, o le damos un beta, que es más seguro por su gestación. ¿Qué sabemos sobre seguridad de estos fármacos? Propanolol es un fármaco aparentemente, es dentro de los catalogados como seguro para lo que es un tema de gestantes. Vemos este último esquema. Este último esquema nos vuelve a hablar de la clasificación de los fármacos, nos habla específicamente en qué canales va a actuar, en este caso de manera baja, media y de forma alta. Por ejemplo, la clasificación 1C, que es propafenona, trabaja en los canales de sodio de forma alta, mientras que el 1A trabaja, si bien en cantidad mediana en los canales de sodio, pero también te trabaja ¿dónde? En canales de potasio. La B se trabaja más que nada de manera baja en los canales de sodio. En el caso de los beta, ya propiamente, van a haber cambios en el electrocardiograma. Acá te está indicando en el caso de los 1A como quinidina y procainamida, sí lo ve, pero ¿en cuál? En la onda T. Y en el caso de propafenona, que es la C, ¿dónde va a haber efecto en el electrocardiograma? En el complejo QRS, ¿ya? En el caso de la clase 2, que son los beta, en este caso beta bloqueantes, no va a haber efecto en el electrocardiograma. No hablamos en este caso de canales, pero sí hablamos de receptores beta, especialmente de qué tipo? Beta 1, exactamente. Y también vamos a hablar nosotros de efectos clínicos. Va a ser un efecto, en este caso, proarrítmico y también efecto a nivel de manifestación. Va a actuar también en manifestaciones extracardíacas. ¿A qué me refiero en manifestaciones extracardíacas? A los mareos que pueda presentar este usuario o este usuario. La clase 3, amiodarona, ¿ya? También hace cambios en el electrocardiograma, ¿sí? ¿En qué onda? Exacto, en onda T. Y aquí están los que te actúan. De manera baja en calcio, de manera baja en sodio, e incluso es como agonista en sodio y potasio. Por eso es que lo marca más, de manera alta en potasio. Y no solamente en ellos, te actúa de manera moderada en beta, alfa y acetilcolina. ¿Ya? Y acetilcolina. Esta es una diapo resumen de los mecanismos, de los targets de estos fármacos. Te va a generar efecto a nivel proarrítmico, sí, y también efecto a nivel extracardíaco. Muy bien. De igual manera, a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a ver que la va a regular. Verapamilo y diltiazem, los famosos calcio antagonistas. Se generan modificaciones en el EKG. Onda P. ¿Cuál es el fármaco? Según la clasificación de antiarrítmicos, ¿cuál es el fármaco que te produce cambios en el EKG en la onda P? ¿Cuál marcarían? Verapamilo y diltiazem. Verapamilo y diltiazem. Se les pone todas estas alternativas de nombres. Ustedes buscan verapamilo y diltiazem. Encuentren, ¿ya? Y si solamente tendrían ustedes esto, la clasificación, ¿cuál colocarían? 4. Eso es hablando netamente de electrocardiograma, ¿ok? Y acá lo vemos, ¿dónde actúa? Calcio de manera moderada y de igual manera efectos proarrítmicos y también extracardíacos. Muy bien. También te baja lo que es el tema de la frecuencia. Y finalmente el misceláneo u otros antiarrítmicos, que es la adenosina. ¿Cuáles son los que no te van a generar modificaciones en el electrocardiograma? Lidocaína. Beta bloco. Adenosina. Ya, entonces.
¿Y de quién es agonista? ¿Del adeno? Sí. Bueno, te ponen, ¿no? Receptores de adenosina. Muy bien. Arrítmico también te disminuye lo que son los efectos cardíacos y te baja lo que es la frecuencia cardíaca. Perfecto. ¿Qué más vemos? Acá te coloca, por ejemplo, este rojito, este color rojo hace referencia a que los cambios en electrocardiograma, debido a que son por bloqueo de los canales de calcio. En amarillo, los cambios en electrocardiograma del complejo QRS son por bloqueo de qué canales? De sodio. Y en el caso del azul, que lo vemos acá, azul en nuestra onda T, los cambios son por el cierre de qué canales? De potasio. Esta diapositiva es la 11. Es para varias, no solo para clasificación, sino también para cambios en el electrocardiograma y lo que son los famosos targets terapéuticos. ¿Entendido? Está completa esa clasificación. Esa misma diapositiva empleamos en el ciclo anterior. Luego, finalmente, viene la respuesta. ¿A qué me refiero con la respuesta? ¿Qué habíamos dicho que era qué condición? Gestante. Gestante. Entonces, si ya sabemos que podemos usar, la pregunta es, según su condición que empleamos. Acá tenemos lidocaína, ¿no? Indicaciones, en este caso, según la FDA, ¿qué categoría tiene? Acá nos coloca lidocaína categoría B. ¿Podríamos en este caso usarlo? Sí, podríamos. Vemos los efectos adversos, más que nada, bradicardia en el sistema nervioso. ¿Cuáles eran los del sistema nervioso? Visión borrosa, adormecimiento, ¿ya? Puede usarse en la lactancia y también se puede indicar que categoría B, puede usar más gestantes. En el caso de taquicardias ventriculares, arritmias por toxicidad de digoxina, taquicardias supraventriculares y ventriculares. Muy bien. Hay que tener en cuenta que puede generar riesgo, en este caso, de sufrimiento fetal. Por eso siempre hay que evaluar, ¿no? Riesgo-beneficio. ¿Quién más seguimos? Propafenona. ¿Qué categoría es? C. Exacto. Entonces, en el caso de categoría C, como que es todavía entre lidocaína y propafenona, más nos vamos por la lidocaína a la propafenona. El problema, ¿cuál era de la propafenona? El riesgo, en este caso, de mortalidad. Sí, el riesgo de mortalidad, especialmente en qué pacientes postinfartados. Recuerdan que eso lo vimos en teoría. Buenos días, lo vimos en teoría, que en los pacientes postinfartados nosotros teníamos que tener mucho cuidado si usábamos propafenona, justamente por el riesgo de acentuar el problema de una arritmia. Luego teníamos nosotros a los beta bloqueantes, categoría 2, acá la categoría es C o la categoría es D. ¿Qué efectos se produce? Los RCI, retraso de crecimiento intrauterino, bradicardias fetales, hipoglicemias, apneas fetales. O sea, de igual forma, ¿no? Evaluar riesgo-beneficio. Evitar cuáles: atenolol, metoprolol y propanolol. Y propanolol puede usarse. Por eso justamente les mencionaba, ¿no? El propanolol sí puede usarse, pero aquí tenemos que evitar atenolol y metoprolol. ¿Dónde podemos usarlo? En el caso de gestantes, taquicardias supraventriculares, ventriculares idiopáticas, o para controlar respuestas de fibrilación auricular. ¿Qué observaciones te coloca? Son bien tolerados, pero deben evitarse ¿dónde? Primer trimestre. Primer trimestre, porque es formativo, ¿ya? Porque justamente acá tenemos, ¿no?, los efectos que me generarían. Y preferir ¿cuáles? Cardioselectivos, ¿ya? Evitar nuevamente, si es posible, en el primer trimestre. Amiodarona, de igual manera, categoría D. Sí, D. Entonces, totalmente la amiodarona en este caso no va. Evitar en lactancia, ¿ya? Evitar si es posible, especialmente en el primer trimestre, ¿no? Arritmias ventriculares que puedan amenazar la vida. En este caso, si queremos usarle algunas gestantes, tendríamos que ver si es una arritmia ventricular. ¿A qué hacemos referencia como una arritmia ventricular? Taquicardia ventricular, en este caso, ¿no? ¿La gestante tenía ello? No, tenía un problema supraauricular, así que en este caso no lo catalogamos. Luego se guía con lo que es el verapamilo, clase 4. ¿Qué tipo? C. De igual manera, contraindicado en el caso de lo que es lactancia. De igual manera, nos hace referencia, podemos usarlo, supraventriculares, idiopático, taquicardia ventricular idiopática, y para controlar lo que es la fibrilación auricular. ¿Qué efectos me puede originar el verapamilo? Hipotensión en lo que es la mamá materna,
y bloqueo cardíaco y bradicardia fetal. De igual manera, por la misma categoría C y los efectos tanto en feto de bradicardia, hipotensión y bradicardia, y bloqueos en la mamá es un tema de riesgo, ¿no? En lo que es el tema de uso. Luego tenemos Diltiazem, que es otro calcio antagonista, lo mismo en la categoría C. A diferencia, en este caso, riesgo-beneficio para lo que es el tema de uso, tenemos la adenosina. La adenosina, de igual manera, en categoría C, que te produce disnea y bradicardia materna. Efecto desconocido en lo que es la lactancia materna, cuando lo empleamos en taquicardias supraventriculares. ¿Y qué más tenemos acerca de este medicamento? Riesgo relativo, digoxina, categoría C, problemas que nos va a producir como efecto adverso bajo peso al nacer, de igual manera taquicardias supraventriculares, pero sí puede usarse en la lactancia. Según esta tabla, en todo caso, ¿con qué fármaco nos quedamos? Podría ser lidocaína tanto como adenosina, porque la lidocaína los efectos adversos es en el sistema nervioso central y adenosina es disnea y bradicardia. Ya, pero hay un detalle con la lidocaína. ¿Cuál creen que es? Que la lidocaína es netamente ¿de qué uso? Parenteral. Mientras ella esté hospitalizada y se haga lo que es el manejo normal. Pero ¿qué va a pasar cuando ella salga? Porque no la podemos tener de la semana 25 hasta la semana 37 hospitalizada. Tenemos que mandarla a casa con algún fármaco. Mi opción, aparte de la lidocaína, ¿cuál sería? Podríamos ver el uso de un beta bloqueante. Incluso, y nos pone dónde no deberíamos de usarlo, en el primer trimestre de gestación, pero ella ya está en el segundo trimestre, entonces sí podríamos usarlo. Pero también nos menciona que de preferencia veamos por un cardio selectivo. ¿Ya? Que de preferencia veamos por un cardio selectivo. Entonces, propanolol como que lo podríamos tener de reserva, pero alejados. Habría que ver el tema de uso de un beta bloqueante para esta gestante, porque sí está con su problema de taquicardia supraventricular. Amiodarona no corresponde. Uno, por la categoría C, y dos, ¿por qué? Porque no tiene un problema a nivel de arritmia ventricular. Según el electrocardiograma y según la data clínica, no lo tiene, entonces no corresponde a usarlo. En caso hay un peligro o exposición de ¿qué? De vida, ¿ya? Y en de igual manera, ¿no? Son categorías C y tampoco deberíamos el tema de lo que es el uso por lo que es el riesgo, no solamente por el tema de la madre, sino por el tema del producto, que en este caso nos habla de bradicardias fetales, ¿ya? Ahora, y acá nos toca la medicación cardiovascular en lo que es la gestación, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la gestación, en este caso lo del color verde, nos catalogan, vamos a verlo, para verlo más grande. Muy. Acá nosotros nos cataloga como verde, que sí podemos usarlo, por eso justamente les mencioné también ese medicamento, el propanolol, adenosina, metoprolol, propanolol, propiamente, digoxina, lidocaína, de igual manera, como para lo que es el uso de gestantes que tengan problemas de arritmia. Los de color en este color naranja, de uso intermedio para lo que es el tema del uso, y de rojo en este caso que no deberían usarse, ¿no? Entre ellos está ¿quién? La amiodarona, como factor de riesgo en una gestante con un problema de arritmia. En todo caso, en ella como opción, si tuviese que estar hospitalizada, lidocaína o adenosina, pero para un tema de que pueda irse a casa, metoprolol o propanolol, como les mencioné en un inicio. Ahora, y en el caso de hipertensión, ya que en hipertensión no hablamos de ese tema. ¿El alfa-metildopa? Exacto, el alfa-metildopa. Y justamente está acá, el alfa-metildopa. Y aparte del alfa-metildopa, también nos cataloga otros fármacos, ¿no? El nifedipino y la betalol. Pero entre los primeros, incluso categoría B
sometiendo, incluso de estos de color verde, ¿quién es el único categoría B? Lidocaína. En el caso de digoxina, metoprolol y adenosina, Sí. o sea, queramos o no queramos, por eso es que esas gestantes que tienen arritmia no se controlan, no solamente van al establecimiento de salud por un tema protocolar, pero ¿dónde creen que se deben de controlar? En un hospital. Porque a ellas yo les tengo que pedir una ecografía a nivel, en este caso, obstétrica, que me detalle retraso de crecimiento uterino, cómo están las arterias, en este caso, que irrigan lo que es la placenta. Y sabemos que la placenta, al igual que en este caso el bebé, es parte de este proceso. En lo que es la ecografía morfológica, yo tengo que ver cavidades cardíacas en este menor. Entonces yo le tengo que hacer a este pequeño un monitoreo más exacto, porque la mamá no va a tomar propanolol 2 días, 3 días, lo va a tener que tomar hasta el término, incluso terminando su término de gestación, porque una arritmia es un problema estructural que se da en el corazón, a nivel de la conducción propiamente. Entonces ahí yo tengo que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Entonces el monitoreo es hospitalario. Si ustedes alguna vez tuviesen identificación de una arritmia gestante en primer nivel, no solo la manejan en primer nivel, tienen que derivarla obligatoriamente al área de hospital, no solo por cardiología para que le inicie uno de estos fármacos, que en este caso serían los beta o los digitálicos como la digoxina, pero de preferencia usamos beta bloqueantes, sino para el monitoreo ginecobstétrico del menor por el uso constante de ese medicamento. Lo mismo ocurre, como se dice, con los antihipertensivos en gestantes. Nuestra primera línea de opción por eso es un antihipertensivo de qué opción? Central, el alfa metildopa, mientras que los otros, ¿qué categoría son? Sí. A ver, si una mujer tuviese falla cardíaca, de igual forma, ¿no? Tenemos de igual a quién? A todos los beta, metoprolol, caloperdilol, que son beta bloqueantes, que sí podemos usarlos. La dopamina, dobutamina solamente hablaríamos en caso de shock propiamente para lo que es el pulso. Y furosemida, y vemos el tema de uso. En hipertensión pulmonar, si tenemos una mujer en condición de gestante, bueno, no tenemos muchas opciones, ¿no? Ahí tenemos sildenafilo, pero la opción de riesgo es moderada. ¿Y quiénes están contra acá? Anticoagulantes y antiagregantes. También una mujer puede sufrir un infarto estando gestante, sí puede, ¿ya? Entonces, acá también de igual forma. ¿Qué es lo que podemos brindar? La enoxaparina. Hasta ahora, lo que es la enoxaparina o la heparina fracción, no fracción, nada. Enoxaparina y la heparina no fraccionada son los dos esquemas que podemos dar. En el caso del warfarina amarillo, no damos warfarina gestantes. Sí genera riesgos, ¿ya? Entonces ahí te lo pone como naranja, pero no es naranja, es rojo. ¿Ya? Eso es literalmente rojo. Y cuando veamos la clase, no sé si en esta clase lo han catalogado, pero sí, no se emplea. Ahora, ¿quiénes sí no debemos de usar durante gestación? Y aquí nosotros lo vemos en rojo, atenolol, en este caso, inhibidores convertidores de la angiotensina. ¿Por qué? Porque tenían efecto netamente en las arterias uterinas, ¿ya? Y si hay problema en la arteria uterina, no fluye bien la sangre, más que un RCU, vamos a tener un problema mayor. Los bloqueadores o inhibidores de los receptores de la angiotensina. Tenemos los antagonistas, en este caso, ¿de quién? De la aldosterona. De igual forma no los usamos. Cualquier medicamento que sea una estatina, tampoco los usamos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, la escala. Para nosotros hablar de fibrilación auricular, ¿ya? Hablamos de una escala que es la escala de CHATS-2. Este score de CHATS-2 nos evalúa lo que es el riesgo, ¿ya? Estima el riesgo de enfermedad cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. Según esta escala, me va a indicar qué factor de riesgo tiene este usuario de hacerme un SB y que pueda yo usar un anticoagulante. Si la escala en este caso me sale de 1 para abajo, no es necesario usar un anticoagulante. Si la escala me sale de 1, en este caso de 2 en adelante, mayor o igual a 2, debo de usar
un anticoagulante, ¿ya? Alto riesgo, anticoagulación oral, mayor o igual a 2 según la escala CHADS-2. ¿Y qué me evalúa la escala CHADS-2? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿El paciente tiene una falla cardíaca o no? El paciente es hipertenso, la edad es mayor de 75 años, el paciente tiene diabetes, ha tenido eventos isquémicos anteriores, tiene enfermedades vasculares, es decir, ha tenido infartos previos, tiene la edad de 65 a 74 años, es de género femenino. A ver, nuestra paciente, ¿es de género femenino? Sí. Sí, 1. No es adulta mayor, 0. ¿Ha tenido infartos anteriormente? 0. ¿Ha tenido eventos de isquemia anterior? 0. ¿Tiene diabetes? No, solo gestante, 0. ¿Edad? Tampoco, 0. ¿Es hipertensa? No decía que era hipertensa, 0. ¿Tiene congestión? Tampoco, 0. Entonces es bajo riesgo, ¿ya? Entonces es bajo riesgo. Como que con su beta bloqueante estaría ya. Muy bien, lo hemos hecho en aplicando la promesa. Bien, ustedes tienen 2 casitos, más que 2 casitos, sí, 2 casitos. Vamos. Mujer de 32 años, gestante de 25 semanas, consulta por episodios recurrentes de palpitaciones rápidas y falta de aire. Sí, es la misma. Sí, es la misma. ¿Qué tipo de arritmia? Solamente que acá les han puesto el electrocardiograma. ¿Qué tipo de arritmia presenta la gestante? Ah, me agarras frío. ¿Qué tipo de arritmia presenta según el electrocardiograma? Ondas P anómalas, QRS. Estamos entre una fibrilación y un... ¿Cuál es el manejo de arritmia que presenta en el caso clínico? ¿Qué tipo de antiarrítmico estaría contraindicado en la paciente? Atenolol, amiodarona. Mencionan los targets del antiarrítmico usado. Ese es uno. Y el segundo. Hombre de 69 años con antecedente de hipertensión y diabetes acude por episodios de palpitación, fatiga y disnea de esfuerzo de 1 semana de evolución. Al examen físico 140-90, bueno, está al límite. Frecuencia cardíaca en 110, está taquicárdico, irregular. No presenta signos de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma, ausencia de ondas P con línea de base ondulante y frecuencia ventricular irregular. El paciente no refiere dolor torácico ni síncope. Al examen físico no edemas periféricos ni soplos cardíacos. Se realiza ecocardiograma identificando fracción de eyección preservada y ausencia de trombos intercavitarios. Los análisis de laboratorio incluyen electrolitos y función renal, son normales. El paciente nota aumento de la frecuencia en las palpitaciones durante episodios de estrés y consumo de café, ¿ya? Entonces, aquello que activa más que el sistema simpático, ¿no? ¿Qué tipo de arritmia presenta según nuestra gráfica? ¿Cuál es el manejo de arritmia que se presenta en el siguiente caso clínico? Pero acá el primero es supraventricular, el segundo es ventricular. ¿Cuál es el manejo de arritmia del presente caso y qué antiarrítmico estaría contraindicado? ¿Ya? Si el paciente presentara insuficiencia cardíaca, ¿qué arrítmico le brindaría? Y mencionen los targets del presente caso. Nuevamente acá, lo mismo, la misma diapo resumen. Y esta es otra, a ver. Caso clínico 3. Ah, ya. Saltamos el primero. Esta es una mujer asentada en fibrilación. Esta es crónica, se presenta en sala de emergencias, pérdida de conocimiento, donación. Se inició tratamiento con sotalol, ya un beta bloqueante por el control de la frecuencia y ritmo. Desde entonces ha experimentado mareos, palpitaciones, alerta orientada 160, irregular 120, un patrón de complejos QRS polimórficos, o sea, de diferente forma, prolongación de los intervalos QT corregidos, estructural y los electrolitos relevan hipotasemia, un nivel de potasio de 3.2. El inicio de tratamiento con sotalol coincide y la paciente informa que no ha tenido cambios recientes en su dieta o en la toma del medicamento. El medicamento en este caso es el que le ha generado la variación. ¿Qué tipo de arritmia es? ¿Fibrilación Es auricular? esquemita. ¿Fibrilación auricular no sería? Eso no es fibrilación auricular. Complejo QRS polimórficos.
y prolongación del intervalo QT. Ventricular. Onda delta. Para mí es un Wolf-Parkinson por la gráfica de electrocardiograma. Doctora, ¿cuál de las está bien? ¿Cuál está bien? La del circulito. Esta. Porque no hay complejo QRS. Miren. Acá tampoco hay complejo QRS. Acá como que pero no. Acá ensanchado. Acá tampoco hay. Acá tampoco. Menos igual. En las precordiales no hay complejo. Eso no tiene preguntas, ¿verdad, doctora? No, ese no tiene, ese es para desarrollar. Ahorita en clase. Ajá. Pero antes de que desarrollen eso, vamos a ver este de acá. Y voy a revisar el manual porque ese sí tengo, si no me equivoco, sí es. Vamos a ver, vamos a ver, ¿hace cuánto tiempo? Entonces, doctora,